y que dentro de ese territorio había un castillo, dentro de ese castillo un señor feudal con varios acompañantes combatientes, ¿no? Y eso era lo ideal, ¿no? Pero como te digo, feudo podía ser también muchas otras cosas, ¿no? O sea, podía ser cualquier cosa en la cual pudieras obtener algo económico. Podría ser que tú tuvieras un espacio, te hubieran dado como feudo un espacio chiquitito, o incluso, por ejemplo, como feudo te hubieran dado específicamente un puente, ¿ya? Y de ese puente tú cobrabas el peaje, ¿me comprendes? ¿Ya? De ese puente cobrabas el peaje y con eso te sostenías para vestirte como caballero, ¿no? O sea, para armar. ¿Y todos esos rendían cuentas al final del monarca? Ya, no. El feudo era exclusivo para el señor, ¿no? Para el señor. Pero esos señores, ¿no? A su vez tenían que, si es, digamos, había varios varones que tenían su feudo en los territorios de un conde, ¿no? Entonces, no era que le pagaran el derecho por estar ahí, pero sí tenían la obligación, ¿no? De asistirlo con armas, ¿no? Asistirlo con armas. Pero en ese proyecto no había un rey consolidado, o sea, no había un único rey. O, por ejemplo, de todos los feudos ingleses no había un único rey de Inglaterra. No. Se fue consolidando poco a poco. Pero a lo que voy es que entre los señores feudales no se pagaban, ¿me entiendes? Sí, entre los señores feudales no se pagaban. Pero se daban derechos mutuos, ¿sí? Se daban derechos mutuos. Las manitas. Claro, o sea, por ejemplo, yo quiero, tú estás dentro de mi feudo, ¿no? Y no me vas a cobrar cuando yo quiera pasar por tu puente, ¿no? O sea, si tu feudo es un puente, no me vas a cobrar cuando yo quiera pasar por mis tropas por tu puente, ¿me entiendes? Está subordinado a mí, ¿me comprendes? ¿No? O sea, ese tipo de cosas. Pero no es que tú me tengas que pagar a mí un impuesto, no es así. Pero sí había impuestos que pagaba, ¿no? Que los pagaba la gente común, los comerciantes, o sea, había que cobrar los impuestos del feudo. Entonces, por ejemplo, lo que hace la historia de judíos, ¿no? Señalan que los que cobraban los impuestos, o sea, ¿por qué la gente no los tragaba los judíos? ¿No? Porque los señores feudales los usaban como recaudadores de impuestos. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, los señores feudales decían que los judíos fueran por sus propios feudos y fueran, o sea, el señor feudal se prestaba de los judíos por adelantado, ¿no? Algo muy similar a lo que cuando vimos en Roma, ¿se acuerdan de los publicanos, los impuestos, cómo se cobraban? Ya, entonces el señor feudal se prestaba de los judíos le prestaban, ¿cierto? Entonces él los autorizaba porque ese préstamo era en base a lo que él iba a recoger de impuestos, ¿sí? Entonces los judíos empezaban a recibir los impuestos, a recabar los impuestos que le debían al señor feudal, ¿sí? Entonces funcionaba el asunto, porque como no eran, ¿qué pasa? Que la iglesia, como ustedes saben, prohibía, ¿no? Mirar con malos ojos el enriquecimiento, ¿no? Mirar con malos ojos el tema de las monedas y todo eso. Entonces el señor feudal no se asociaba con eso, porque se asociaba el judío, ¿no? Y después el judío empezaba a cobrar. Estaba cobrando y en determinado momento, si es que las cosas no iban mal, por ejemplo había malas cosechas, un tema que no había dinero, entonces fácil, porque lo señalabas al judío por judío, ¿no? Le dices que había hecho algo, que había ocurrido algo, que se habían envenenado los pozos, que el judío estaba, qué sé yo, había celebrado misas satánicas, ¿no? Y te deshacías del judío, por lo cual moría la deuda del señor, ¿se entiende? O en todo caso, la gente a quien odiaba era el judío, porque el judío era el que cobraba los impuestos. ¿Sí? O sea, los judíos funcionaban como agentes recaudadores. Pero seguramente pasó en la época, dentro del continente europeo, por ejemplo, en Asia. Sí, no, ahorita lo que estamos hablando es solo Europa, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que venían a ser los musulmanes tenían sus califatos, eran similares a los señores feudales o eran diferentes. Entre los guerreros de los califatos, sí, ellos también se sostenían mediante feudos, pero estos eran unos feudos mucho más grandes que los que eran en la Europa medieval. Los señores de los... o sea, un señor turco, por
porque inicialmente los turcos empezaron como guerreros, ¿no? Como mercenarios, y después poco a poco fueron reemplazando y apropiándose de ciudades, ¿no? Pues siempre se preocupaban de lugares grandes, ¿no? Ten en cuenta que en Asia Menor, en Siria, en Mesopotamia, en Egipto, etc., a diferencia de Europa, existían muchas ciudades. O sea, todavía era el sistema de la sociedad antigua, o sea, ciudades rodeadas de campo, ¿no? Mientras que en Europa no había eso, eran castillos, torres, fortificaciones, en todo caso rodeadas de campo. ¿Me comprendes? Entonces, los señores de los pueblos del Medio Oriente tenían mucho más riqueza que los señores feudales europeos, porque dominaban ciudades, ¿no? Entonces ellos con los impuestos, con lo que hacían, levantaban muchos soldados, ¿no? El tipo de armas también era distinto. Pero en la Europa medieval, precisamente lo que pasó con la caída del Imperio Romano de Occidente es que las ciudades decaen, ¿no? Muy poquísimas ciudades logran sobrevivir, ¿no? Una mayor parte en lo que hoy día es la península italiana, ¿no? Pero en lo que es la Galia, lo que es España, etc., muy pocas ciudades logran sobrevivir. Bueno, entonces, y lo que les decía, ¿no? Había esquemas, había sistemas de relación de los señores feudales, ¿no? Porque precisamente por sus tierras, ¿no? O sea, conquistaban, tomaban un territorio, ¿no? O lo heredaban, o venía con la dote de su esposa, ¿no? O algún motivo, ¿no? Que se lo entregaban. Entonces, un señor feudal podía tener tierras acá y tierras acullá, no necesariamente cercanas. O sea, podía tener una tierra acá. Un señor feudal podría tener tierras en Francia, ¿no? Y vivir en Inglaterra. ¿Vieron esa película de Corazón Caliente? ¿Muy recuerdo? Sí. Sí. Ya. En esa película, ¿no es cierto? O sea, el padre sus títulos de los reyes escoceses pueden tener tierras en Inglaterra, pueden ser en le dice a los nobles de Escocia, le vamos a dar tierras en Inglaterra. Y a los nobles de Inglaterra les vamos a dar tierras en Escocia. ¿Se entiende? Sí, se podía hacer. Pero al final podía resultar que tus lealtades estuvieran divididas, ¿no? O sea, las lealtades de los varones, por ejemplo, entre los condes, los duques, los reyes, ¿no? O sea, por un lado eras vasallo de un señor feudal, te podía convocar a la guerra, pero por otro eras vasallo de otro señor feudal, ¿no? Que también te podía convocar a la guerra. Y a veces pasaba que estos dos se enfrentaban. Entonces, ¿a quién servías? Bueno, lo podías escoger, ¿no? Pero habían sistemas por los cuales no eras, digamos, tratado como un felón, ¿no? ¿Qué es un felón, no? Felón, felonía. ¿Está ni uno ni otro? La traición, ¿no? La felonía es la traición. O, por ejemplo, ir a un juicio y declarar falsamente, ¿no? Eso es felonía. Entonces, el tema es que para no ser felón, entonces tú tenías una obligación